comienzo a grabar, ahí sí. Por lo menos queda grabado para que lo puedan revisar, ¿ya? Entonces, y bueno, también está en el PowerPoint. ¿Qué es lo que dicen los autores? Principalmente que estos factores culturales se evidencian a través, por ejemplo, de la religión. Y dicen que los países que tienen una religión, por ejemplo, protestante, son mucho menos corruptos que los países que tienen religiones católicas, por ejemplo, o árabes o de otro tipo. Entonces, hablan directamente que hay una razón cultural respecto de la corrupción. ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo? Sí, Sí, Avanzo entonces. Son 4 y es mucho. Bien, penúltima idea de estas dos personas, de Carlos Cantillana y Mauricio Morales. Dicen que también hay determinantes institucionales que tienen que ver con las elecciones, por ejemplo, con los sistemas electorales o los sistemas de participación política. Entonces ellos dicen que hay sistemas de participación política en algunos países que pueden aumentar la corrupción y hay otros que pueden evitar en mayor medida la corrupción. Entonces, por ejemplo, en términos generales dicen que las listas cerradas en sistemas presidenciales suelen ser mucho más corruptos que en listas abiertas con sistemas, por ejemplo, parlamentarios o semiparlamentarios. Aquí entramos en una cuestión súper extraña y súper complicada de entender nuevamente, pero recuerden que existen distintos sistemas de gobierno en el mundo. No existe el presidencialismo en todas partes del planeta. Acuérdense que hay dictaduras, hay sistemas autoritarios, hay parlamentarismos, que es donde gobierna el Parlamento, el Congreso, más que la presidencia o el Poder Ejecutivo. Luego tenemos sistemas monárquicos parlamentarios, ¿ya? Tenemos muchos sistemas de gobierno en el planeta. Y finalmente, ¿cierto? Tenemos los presidencialismos, que es nuestro caso. Aquí no tenemos rey, ¿cierto? Aquí no tenemos una dictadura, pero sí tenemos un sistema presidencial que, que es o que está a cargo, ¿cierto?, en el gobierno por el presidente de la República. Pero ¿qué es lo que dicen estos autores? Que al parecer en los sistemas presidenciales tiende a haber más corrupción que en otros sistemas. ¿Para qué decir en los sistemas dictatoriales? Ahí obviamente la corrupción es evidente. Pero entre los parlamentarios y los, por ejemplo, Inglaterra es un sistema parlamentario. Entre los parlamentarios y los presidenciales parece ser que los presidenciales son mucho más corruptos. ¿Hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Vamos bien o no? ¿Avanzamos? Todo esto lo pueden revisar, insisto, pero avancemos. Tienen que ir diciéndome si vamos bien, porque si no me voy a quedar pegado y voy a seguir viendo eso. sí, profe, vamos bien. No sé Ya, si vamos va de pana a rápido. banana. ya. Último punto de los 4 que estábamos hablando recién, el estudio de la opinión pública. Entonces, estos tipos que aparecen acá, Carlos Cantillana, ¿cierto? Y Mauricio Morales, los investigadores, dicen que el último gran factor para analizar la corrupción es el estudio de la opinión pública. ¿Y por qué? Principalmente porque dicen que afecta directamente la opinión pública cuando hay un caso de corrupción. Y lo que dicen es que daña enormemente al sistema democrático, porque las personas pierden la confianza. Es decir, cuando hay corrupción, cambia la confianza de la población hacia el gobierno y hacia el Estado. Por ejemplo, cuando Carabineros se corrompe, la gente deja de creer en Carabineros. Y por lo tanto, una de las instituciones más importantes de un país, que es la policía, en este caso, queda al descubierto y la gente no confía en la policía. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos autores? Que al final uno de los principales factores que afectan a la democracia y a los sistemas, ¿cierto?, democráticos respecto a la corrupción es el tema de la confianza. ¿Cómo se puede analizar esto? A través de la opinión pública. Por ejemplo, preguntándole a la población, ¿usted qué piensa de Carabineros? Y la gente, mmm, ¿qué le diré, cierto? ¿Qué le diré acerca de lo que me está preguntando? Allí, cuando la gente nos está diciendo eso, directamente nos dice, nos da a entender cuál es la opinión pública. Es como una especie de termómetro de la sociedad. ¿No? Metemos un termómetro ahí y vemos qué es lo que la gente piensa sobre la democracia, sobre la corrupción. Entonces, vuelvo a plantear, estos autores plantean estas ideas al principio
pero al final plantean esto de la opinión pública, es decir, la corrupción puede afectar tan fuertemente la democracia que es súper negativa, o sea, es imperante que el Estado se haga cargo de la corrupción, es imperante que el Estado evite la corrupción, porque si no la evita, la gente pierde la confianza en el sistema democrático y eso nos puede llevar a graves consecuencias, como por ejemplo, a que no creamos más en la democracia. Y si no creemos más en la democracia, los otros sistemas de gobierno ustedes ya saben cuáles son. Entonces, vuelvo a repetir, la corrupción como tal, según estos autores, ¿cierto? Se puede o puede llevar a una crítica tan grande de la democracia que nosotros podemos llegar a pensar en algún momento que la democracia no es el mejor sistema de gobierno. Y cuando pasa eso, entonces, en la teoría, ¿cierto? Se corrompe y se destruye el Estado como tal y avanzamos a un sistema de gobierno que es completamente distinto, más autoritario quizás o más dictatorial. Es lo que está pasando en Chile hoy en día, de hecho. Bien, dudas, preguntas acerca de estos 4 enfoques, eh, comentarios también acerca de lo que acabamos de ver. ¿Qué es lo que se piensa? Abro la palabra. Según lo de la opinión pública también, o sea, que la corrupción corrompe el sistema democrático. ¿Qué es lo que piensan acerca de eso? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Eh, mm, ¿Tendrá alguna relación esto con la participación política? Porque los jóvenes, por ejemplo, muchas veces no participamos, no participan ustedes, no participamos nosotros, ¿cierto? De la democracia, de ir a votar. ¿Tendrá relación con la corrupción? ¿Tendrá relación con que nosotros pensemos que en realidad todos estos tipos son corruptos? ¿Tendrá relación con eso lo que acabamos de estudiar o no? Abro la palabra. Comenten, comenten. Brevemente, sí, pero comenten. Laimí levanta el dedito y dice, sí, estoy de acuerdo. Pero acuérdense que hay que elaborar ideas propias, ¿ya? Hay que elaborar siempre una opinión personal. No vengan a repetir lo que yo les estoy diciendo, por favor, Pero, porque no ¿cuál es fue mi, su no es la idea. pregunta? La pregunta es, bueno, son varias, Camila. Si tienes un comentario acerca de esto, si tienes una opinión personal, pero yo les hago una pregunta más enfocada. ¿Tendrá relación la corrupción con la falta de participación en la democracia? ¿La falta de participación, por ejemplo, de los jóvenes en la democracia? ¿Tendrá relación con la corrupción? Yo creo que un poquito sí, porque igual que digamos las personas más adultas, a pesar de que muchos tienen más experiencia, muchas veces no tienen como la misma información que nosotros que somos más jóvenes y se dejan llevar mucho más por los mismos políticos. Entonces, eso les facilita obviamente la corrupción. ¿Ya? Y que nosotros no vayamos a votar, por ejemplo, que uno diga, ¿para qué voy a ir a votar si al final son todos iguales, son todos corruptos? Ese tipo de comentario, ¿cierto? ¿Está relacionado con el tema de la destrucción de la democracia como sistema? O sea, de que se corrompe, de que empieza a resquebrajarse gracias a la corrupción finalmente. ¿Tendrá relación con eso? Obviamente que sí, mucho. Ya. Avancemos con esa idea entonces. La corrupción, ¿cómo destruye esa idea democrática? Mm, Es que al final es tanta la corrupción que hacen que ya la gente deja de creer en ello y por tanto de la democracia, entonces deja de participar en lo que nosotros podemos participar, como es el tema de las elecciones y así. Mucha gente ya no va y eso rompe el sistema democrático porque ya la gente deja de creer en los mismos políticos. ya, súper. Ahí hay gracias Camila, ahí hay una opinión un poquito más elaborada y mucho más contundente, ¿ya? Hay cosas que toman de lo que yo había dicho, hay cosas que toman del contenido que estamos viendo, pero lo importante es que se construya una opinión propia. La Camila acaba de dar una opinión propia muy buena porque además está fundamentada en que los casos de corrupción corrompen, ¿cierto? O van destruyendo poco a poco el sistema democrático. Quizás no es malo el sistema democrático, lo que es malo es la corrupción que destruye el sistema democrático. Entonces ahí tendríamos que ponernos a pensar a veces en quizá si es que nuestra opinión personal acerca de algunas cosas se influencia de otras. Cuando uno dice, pucha, la democracia no sirve o la democracia no es el mejor sistema, quizá dentro de la democracia se producen graves problemas que hay que atacar, por ejemplo la corrupción, para que no se destruya la democracia.
entendiendo que quizá es un sistema que más o menos nos permite por lo menos decir con libre expresión, ¿cierto?, lo que pensamos. En otro sistema de gobierno lo más probable es que no podamos decir lo que pensamos. Eh, Fíjense en esto, vamos a ir ya concluyendo porque queda muy poquito tiempo. Analizamos este gráfico. Tienen abajo cantidad de años del año 2008 al 2018. Y por arriba, ¿cierto? Por el lado X y el eje X y el eje Y, ¿cierto? En los gráficos. En historia también ocupamos gráficos, por si acaso, no solamente en matemáticas. Aquí se observa el porcentaje de confianza de una institución, de 0% a 90 o a 100%, por el eje Y, creo, y el eje X abajo, si no me equivoco. Corríjanme ahí los de matemáticas. Bien, ¿qué pasa con las instituciones? Entonces le abro la palabra a Antonio. Antonio, fíjese en este gráfico, fíjense en los nombres que hay acá. Mire, Carabineros, Fuerzas Armadas, la radio, el Congreso. ¿Qué ha pasado del 2008 al 2018 respecto de la confianza? Aquí está el porcentaje de confianza y aquí están las líneas, ¿cierto?, que pueden ir subiendo o pueden ir bajando. Del 2008 al 2018, ¿qué ha pasado con todas las instituciones que nosotros observamos acá? A excepción de algunas, sí. ¿Mm? Que han quebrado la confianza, han ido disminuyendo. Han ido cayendo, ¿cierto? Fíjese que Carabineros tenía más o menos un 60% aquí, en el 2008, y ahora está casi por el 30% de confianza. La gente ya no confía en Carabineros. Hay otras más, las Fuerzas Armadas, la televisión. Miren la televisión. Está más abajo que Carabineros la televisión, aquí. ¿Ven? Pero hay una institución que no está ahí. Miren, miren el gráfico. Mírenlo, obsérvenlo. Completo, todo. ¿Qué pasa con una institución que claramente no está dentro de esas? Es que, profe, los bomberos son unos angelitos. Ya, sí. Los bomberos, ahí, mira. Miren, chicos, los bomberos tienen un 80% de confianza. Son la única institución, la única, que se ha salvado de toda esta crítica, de toda esta, ¿cierto?, que hablábamos con la Camila recién, de toda esta falta de confianza respecto a la corrupción. No hemos visto, y ojalá que no veamos, ¿cierto?, en los años venideros, ningún caso de corrupción en bomberos. De hecho, todo lo contrario. Los bomberos tratan de pedir plata porque no les pagan. No les pagan, es gratuito. Entonces, la confianza de la población con bomberos es inmensa. Es la institución que se queda aquí, ¿cierto?, como la única que obviamente no está en relación con estos gráficos. Súper interesante, de hecho. Esta información se sacó de un libro que se llama 10 años de auditoría a la democracia, antes del estallido, así se llama. Del PNUD, que se llama, o que significa Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Vamos a avanzar, otro gráfico. Y vamos a ir cerrando ya con este gráfico para abrir la palabra y reflexionar acerca de esto. Fíjense respecto de lo que habíamos hablado recién entre corrupción y política, la relación entre la corrupción y la política. Fíjense entonces que este gráfico habla sobre las actitudes y juicios, ¿cierto?, que la gente tiene sobre los partidos políticos, la visión que las personas tienen sobre los partidos políticos. Hay personas que se identifican con algún partido político, dice acá. En el año 2008 al 2010, un 42% de la población se identificaba con un partido político. Al 2018, un 23% se identifica con un partido político. Hay un cambio, ¿no? Entre el 2008 y el 2018, ¿quiénes se identifican con algún partido político? Sí, Mucho, ¿no, Antonio? La barra cayó, pero radicalmente acá, a la mitad casi. Veamos acá. ¿Quién se identifica con que pertenece a un partido político? Aquí hay una cosa rara, porque parece que aumentó del 2008 al 2018, pero no aumentó nada. Solamente un 3% de la población se dice pertenecer a un partido político. Eso es grave. El 97% de la población no. O sea, ¿qué legitimidad puede tener un partido político si el 97% de la población no está dentro de un partido político? ¿Qué legitimidad puede tener el partido político? Es muy interesante de analizar. Avancemos al siguiente.
los partidos políticos solo sirven para dividir a la gente. Esto es como una pregunta. Lo llaman por teléfono. Aimí, buenos días. ¿Qué cree usted? ¿Los partidos políticos solo sirven para dividir a la gente? Y la Aimí dice, sí, entonces está dentro del 31% del 2008, porque los que contestaron sí están dentro del 31%. O sea, el 2008 y entre el 2008 y el 2010, el 31% de la población creía que los partidos políticos sí servían para dividir a la gente. O sea, y aquí hay un tremendo crecimiento. El 2018 casi el 50% de la población piensa que los partidos en realidad no sirven para otra cosa que para dividir al pueblo, a la población, no para unirla. ¿Qué les parece eso? Que es verdad, weón. Es una opinión, ¿ya? No necesariamente aquí. Acuérdense que en historia no existen verdades absolutas, Antonio. Existe, ¿cierto?, la posibilidad de que nosotros reflexionemos y planteemos nuestra opinión. Pero siempre hay Yo creo distintas... Es una oscuridad. Camila, es ¿Mm? verdad que dividen, pero a la vez también siento que es como un poco a veces necesario, porque cada quien tiene sus posturas, entonces es inevitable que de alguna forma hayan distintas opiniones. Entonces, si dijéramos ya todos unidos, sería algo imposible porque, por ejemplo, yo y mi mamá tenemos distintas posturas políticas, o yo con usted, o en fin. Entonces cada uno se puede como identificar con lo que mejor le parezca, y otra persona que quizá toma un poco de este partido, pero no del todo, y del otro sí, ¿me entiendes? te entiendo Entonces creo que perfectamente. lo importante es como no polarizar tanto, pero sí tener una postura propia. Súper, súper bien. Claro, los partidos políticos existen. De hecho, uno de los principios democráticos, ya estamos casi en el tiempo, uno de los principios democráticos, ¿cierto?, que se estudian en ciencias políticas, es que la democracia debe tener sistema de partidos. Por ejemplo, en China no hay más partidos políticos que el Partido Comunista. Existen unos pequeños partidos, pero en realidad no tienen verdadero poder. Cuando no hay sistema de partidos, solamente un partido domina la política. Por ejemplo, en Alemania, los alemanes, los nazis, eliminaron todos los partidos políticos, dijeron ustedes no sirven para nada, váyanse. El único que va a quedar es el nacionalsocialismo. Entonces, cuando hay un solo partido, se produce una dictadura, porque ese partido domina toda la población y no hay oposición, no hay nadie que diga, oye, yo pienso distinto. Porque cuando alguien plantea eso y dice, oye, yo pienso distinto a lo que el partido tuyo está diciendo, pero lo siento, este es el partido oficial. Si tú no quieres, te vas y si no, te matamos. ¿Ya? Entonces, en una democracia deben existir partidos políticos o diversas formas de pensar, más que nada, como la Camila lo estaba planteando, porque de lo contrario, avanzamos nuevamente a lo que habíamos visto recién, a una dictadura, a un autoritarismo, a un sistema de gobierno que no nos permite pensar por voluntad o idea propia. Bien, y terminamos con esto entonces. Dice, los partidos políticos funcionan muy bien, 14% y después 12%. Y finalmente, en los partidos políticos hay mucha corrupción. ¿Qué pasó acá? En la última, que es relacionado con nuestro tema. ¿Qué pasa entonces entre el 2008 y 2010 con el 2018? Fíjense, la gente, el 70% de la población prácticamente piensa que en los partidos políticos está la corrupción campando libremente. O sea, es impresionante cómo nosotros estamos avanzando cada vez más a una desconfianza respecto del sistema político. Bien, entonces, chicos, si quieren, como les había dicho antes, si quieren modificar su guía, que es la que algunos ya me enviaron, el Jesús, ¿cierto? Me la envió. Si quieren modificar su guía, me la pueden enviar el miércoles como máximo plazo para enviarla, ¿ya? Miércoles durante el día, no el jueves, el miércoles. Y con eso entonces ustedes pueden, con esta presentación, ustedes pueden revisar y reflexionar acerca de la corrupción. Estos gráficos les sirven harto para hacer esa reflexión. ¿Bien? ¿Qué más les voy a decir? Espero que les haya parecido un poquito más interesante esta clase, que no haya sido tan aburrida, ¿ya? Y participen, si esa es la idea. Voy a anotar sus nombres inmediatamente en la guía, ya no se las voy a pasar porque ya sé quiénes asistieron. Y díganle a la Marla que la voy a poner presente, pero que para la próxima me avise cuando se tenga que salir.
¿Ya? Eso. ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna pregunta o duda acerca de lo que acabamos de ver? Profe, yo tengo una duda, pero no sobre esto. Es que yo le mandé hace poquito mi guía, no sé si la recibió. Sí, acaba de llegar. Sí, aquí está. Ya, qué bueno. ¿Mm? ¿Eso? Es, Ah, sí, gracias. ya, no, de nada. Eso entonces, chicos. Las invito entonces a que puedan revisar la guía, vean si es que hay algo que mejorar, ¿ya? Y si no, si estaba bien lo que habían hecho, estamos súper bien. ¿Bien? Eso. Gracias, profesora, por estar presente y gracias, chicos, también por estar presentes. Ya, profe, gracias a usted. Chau, chau. Chao. Chao chicos, que Bye. estén Chao. bien. Chao.